Sí, voy a empezar a grabar. Bien, vamos a comenzar con esta sesión, esta parte. Déjenme buscar mis apuntes, mis notas. Están, bueno, de las notas les envié. Déjenme mover aquí algunas cosas. Voy a poner pin. Aquí más o menos se ve desde acá, ok. Desde ahí hasta. Ok. Así. Listo. Entonces, miren, lo último que vimos en clase, cuando estábamos en clase presencial, pues fueron los ejemplos del desarrollo, fue el desarrollo de modelos dinámicos. El desarrollo de modelos dinámicos en los cuales, pues, nuestros balances de materia y energía, pues cambian un poquito, ¿verdad? ¿Cómo cambian esos balances? Déjenme ver, aquí tengo un mensaje de WhatsApp. De WhatsApp, donde alguien está tratando de entrar y no lo deja. Déjenme ver, Orlando está entrando al de 12:30 y estamos en el de las 12. Ok, entonces lo último que vimos, lo último que estábamos viendo de los apuntes era el desarrollo de ecuaciones en estado dinámico, y para hacer esto los balances de masa y de energía pues cambian un poquito. Como un balance general tendría que ser entradas menos salidas más la generación menos el consumo es igual a la acumulación, y normalmente este término de acumulación puede ser una diferencial con respecto al tiempo, ¿ok? Nosotros vamos a estar viendo muchos procesos que cambian con respecto al tiempo. Entonces, por ejemplo, si es masa, pues vamos a tener una diferencial de masa con respecto al tiempo, y esta masa normalmente la podemos cambiar por ρ. Si tenemos temperatura y calor, pues este va a ser el cambio de temperatura con respecto al tiempo, o el cambio de energía interna con respecto al tiempo. Entonces, esos son los ejemplos que vimos previamente. Ahora, ya que aprendimos o ya que sabemos hacer un balance en estado estacionario, perdón, en estado transitorio, lo que sigue, pues, es lo que les decía en un principio. Nosotros tenemos que saber cómo resolver esto utilizando ecuaciones de Laplace o transformadas de Laplace. Déjenme aquí adjuntar otras dos personas. Ahí está, Georgina y un desconocido. Ok. Entonces, hasta ahí, hasta aquí, pues creo que no hay dudas. Lo que les envié son los apuntes de la unidad 3. Ahí se está desenfocando, ahí desenfoqué de nuevo. Hay otra persona que está, Priscila. Déjenme ser puntuales. Hay que ser puntuales. Listo. Ok. Entonces, creo que la primera parte de lo que les mandé fue el último problema que vimos en clase, que era el ejemplo 2.4, y es la hoja 1 de sus apuntes de PDF. Entonces, para esta parte, quería que todos tengan sus apuntes. Ok, vamos a hacer otra cosa. De momento, pongan sus micrófonos en silencio. En la pantalla baja a la izquierda van a poner sus micrófonos en silencio, o pónganse audífonos para que no esté reverberando. O sea que
Escuchen mi eco una y otra vez. No se escucha bien el audio. Ese efecto se quita cuando usan micrófono, cuando usan audífonos, perdón. Listo. Esa es la otra opción para que no se esté viciando el sonido. ¿Ok? Entonces, miren, lo último que vimos en clase, ya no me acuerdo y lo resolvimos y creo que les envié el apunte, pues fue el ejemplo 2.4 que teníamos un problema ya planteado y utilizamos la ecuación 2.49, ¿verdad? Este proceso era para pues un tanque con calentamiento. Teníamos un tanque que tenía volumen constante, estaba perfectamente agitado, tenía una temperatura de entrada TI, tenía una temperatura de salida T. ¿Qué más me falta? Aquí tiene una resistencia eléctrica. Esa resistencia eléctrica proporciona un calor Q. Y la ecuación que utilizábamos era esta. MSE entre... Doctor Villarreal, Dígame. mi compañera Natalia me dice que tiene problemas al entrar, que está esperando que la autorice. Ok. Déjenme. Gracias. Aquí vamos a Natalie Ríos. Ahí está. ¿Ya entró? Sí, bueno, ya le puse ahí añadir. Ok. ¿Alguien me escucha? ¿Jaciel no me escucha? Jaciel. Ok, vamos a continuar con esta parte. Nosotros después de hacer, hicimos varias cosas. Antes de llegar a esta ecuación, hicimos balances de masa, balances de energía, para llegar a esta ecuación. Ahí está sonando el cotorro de alguien, ¿no? MSE entre HE a E por la diferencial de la temperatura de entrada de T más la temperatura de entrada más 1 sobre WCQ. Aquí un breve repaso de qué significaba cada una de esas letras, o sea, porque llegamos a una expresión matemática que pues nosotros, como ya vimos de dónde sale este modelo, pues ya nos deberíamos saber la nomenclatura de esto. ¿Alguien me puede ayudar? En lo que añadimos otra persona. Raúl Hidalgo. ¿La M qué era? Esta M. Era de la masa. ¿La masa de qué? El flujo de entrada, ¿no? Ok, entonces ya se nos olvidó después de un mes, eso es lo que eso me temía. Ok, la cosa está así. Yo aquí tengo, se supone que tenemos una línea de salida. El volumen que está aquí, es un volumen constante. ¿Por qué? Porque yo aquí tengo una línea de reboce, o sea, llega hasta cierto nivel, esto se va llenando, llega hasta cierto nivel y se empieza a derramar. Entonces el volumen que tengo ahí es constante. Si yo además sé el líquido que tengo aquí, ¿qué líquido es? Pues puedo conocer su densidad, y la densidad es igual a masa sobre volumen. Esta masa, esta M que está aquí, sería la masa que está contenida dentro de ese tanque, ¿ok? ME, el subíndice E, se refería al elemento de calentamiento, o sea, a esta resistencia. Este es el elemento de calentamiento.
¿ok? La resistencia. Entonces, ME sería la masa de esa resistencia. La C, ¿a qué se refería? Aquí nos vamos a acordar, ¿ok? La capacidad calórica específica. Ok, la capacidad calorífica no específica, sería la capacidad calorífica del elemento de calentamiento. Es decir, que si yo tengo una resistencia, le añado calor le añado electricidad, ¿verdad? No toda la electricidad se convierte en calor, o sea, el mismo material de la resistencia absorbe calor. Entonces, por eso considero esta parte. W, ¿qué era W? El flujo. Aquí tengo WI y aquí tengo W, exactamente, el flujo másico, ¿verdad? WI y W son, para este problema son iguales. ¿Por qué? Porque como les decía, el tanque está lleno a cierto nivel y tiene una línea de rebose, entonces lo que yo alimento por aquí, ya que llego al estado estacionario, todo lo que alimente tiene que salir por acá, ¿ok? A la misma velocidad. ¿Qué quedamos que era? Entalpía. No, no es entalpía. El No lo coeficiente ¿Es el coeficiente de qué? de transferencia. Coeficiente de transferencia de calor convectivo. Convectivo. ¿Ok? Esa es la H. Coeficiente de transferencia de calor convectivo. La A era el área del elemento de calentamiento. O sea, el área de la resistencia, el área de transferencia de la resistencia. ¿Ok? Aquí tengo una diferencial, una doble derivada de la temperatura con respecto al tiempo al cuadrado. Aquí todos, bueno, toda esta nomenclatura ya la vimos, ¿no? En el estado estacionario, ¿qué es lo que pasa? Quedamos que algo muy importante, un concepto importante es que en el estado estacionario es una solución particular del estado dinámico, es decir, en el estado estacionario, este término vale cero. O sea, porque no hay cambio, ya llegué al estado estacionario, ya no hay cambio de la temperatura de salida, que es la misma que la del tanque, con respecto al tiempo. O sea, no hay cambios con respecto al tiempo. Ese término es cero y todo lo que lo multiplique, pues si yo multiplico un número por cero, va a dar cero. Este número, el cambio, o sea, la doble derivada y la primera derivada van a ser cero. La temperatura, pues aquí de este lado de la ecuación nada me quedaría temperatura, es igual. En el estado estacionario aquí tengo el cambio de temperatura, el cambio de la temperatura inicial, la temperatura a la cual está entrando el fluido al tanque con respecto al tiempo. En el estado estacionario ya no hay cambios con respecto al tiempo, ya alcancé el estado estable. Normalmente lo que vamos a ver, si esta es la temperatura y este es el tiempo, lo que vamos a ver es que yo parto de una temperatura y conforme el tiempo crece, yo ya llego a un nivel constante, o sea, ya no cambia. Puede ser así, o puede ser hacia abajo, una asíntota, pero esto ya no hay cambios. La derivada, la pendiente de la recta tangente, esas curvas, se vuelve cero conforme el tiempo va pasando, ¿no? Entonces, en el estado estacionario yo tendría algo así, nada más estos términos. Tendría T es igual a la temperatura de entrada más 1 sobre WC por Q. ¿Ok? Esa es la primera parte que tenía. Entonces, estábamos viendo el ejemplo 2.4 que nos decía, ya tenemos valores para cada uno de estos términos, o sea, para cada uno de los parámetros que intervienen en la ecuación diferencial. Cuando sustituyamos los valores, también me decía varias cosas, ¿verdad? Por ejemplo, me dice que, aquí voy a poner los coeficientes. Decía, M sobre W es igual a 10 minutos, ¿ok? ME, CE entre HE a E, esto es igual a 1 minuto. ME, CE entre WC es igual a 1 minuto. 1 sobre WC es igual a 0.05 grados centígrados minuto kilocalorías. Esos son datos del problema que están en el apunte. Aquí sí, para que sea más fluido esto, necesitamos que tengan sus apuntes a la mano, hoja 1, ¿ok? Entonces me dice esto, me dice que la temperatura de entrada a la TI
es de 100 grados centígrados y que yo a ese sistema, el diseño nominal es que la cantidad de calor que le entra al sistema es de 5000 calorías por minuto y ya, ¿verdad? Entonces, fíjense, aquí la primera parte, creo que el inciso A dice, calcule la temperatura en estado nominal. O sea, en el estado nominal ya no hay cambios con respecto al tiempo, son los problemas que normalmente vemos en balanzas de materia, en balanzas de calor y en muchas otras materias, ¿no? En el estado nominal sucede esto. Tengo la temperatura en el estado nominal es igual a la temperatura de entrada en el estado nominal más la cantidad de calor que se añade en el estado nominal. O sea, que en el estado estacionario tendría que esta temperatura sería 100 más 1 sobre WC, que sería 1 sobre WC, ese valor ya es 0.05, que multiplica la cantidad de calor de entrada nominal, que serían 5000. Esta multiplicación me da 250 más 100, serían 350 grados centígrados. Esa sería la temperatura en estado nominal. Recordemos que testado o la variable con una línea es la temperatura en estado nominal, lo significa en los apuntes y en nuestras notas y en el libro, eso significa estado nominal. Entonces ahí está el inciso A, en el estado nominal, o sea, ya cuando se alcanzó el estado estable, el estado estacionario, la temperatura que debería tener en ese tanque y a la salida es de 350 grados. Eso está fácil. ¿Ok? El inciso B dice, suponga inicialmente que el proceso esté en estado estacionario definido en el inciso A, calcule la respuesta T con respecto, aquí se calcula la respuesta T con respecto al tiempo para un cambio repentino de la cantidad de calor de 5000 a 5400 kilocalorías por minuto. Ese es el inciso B. Entonces, piénsenlo, ¿no? ¿Cómo sería? Yo ya estoy en el estado nominal, estoy aquí. Entonces, imagínense que en el estado nominal yo ya tengo una temperatura. En el estado nominal yo venía así. Tengo una temperatura y aquí esta temperatura de 350. Y entonces de repente algo cambia súbitamente, la cantidad de calor que le añado aquí, yo le aumento la potencia, la resistencia y empiezo a meterle más calor. Entonces aquí debe haber un cambio. Y después va a llegar al estado estacionario y yo debo calcular cómo es esa respuesta. ¿Ok? Entonces, la ecuación diferencial que me quedaba, estoy en la página 2 de los apuntes. Cuando yo sustituyo estos datos de los parámetros en esta ecuación diferencial, me quedaba algo así, déjenme buscar mi borradorcito que aquí está. Vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que se hace. Veamos aquí. Yo tengo M sobre W. Esta parte serían 10, ¿verdad? Por MSE entre HE, o sea, 10 por 1, por la diferencial cuadrada de temperatura con respecto al tiempo al cuadrado. Más, y aquí tengo tres términos que están sumando. El primer término, este es un 1, este es un 1 y este es un 10. Aquí me daría más 12 dt con respecto al tiempo. Más el tiempo, ¿ok? Y esto era igual a qué es igual, vamos a sustituir nada más los valores. El cambio de temperatura inicial con respecto al tiempo, o sea, yo estoy aquí al inicio. Entonces, la temperatura inicial con respecto al tiempo, pues no va a cambiar, ¿ok? Entonces, ahí es 0. Luego, la segunda parte, que es la temperatura inicial. A los 100 grados. Eran los 100. Y aquí el cambio que sufre, pues sería 1 sobre WC, que es 0.05 por la cantidad de calor que se añade, los 5400. Si yo quisiera saber cuál va a ser el nuevo estado estacionario, eso lo puedo obtener fácilmente. Ahorita vamos a ver por qué.
tengo 10 diferencial cuadrada de t con respecto al tiempo al cuadrado más 12 diferencial de t con respecto al tiempo es igual, esto, 5400 por punto 05 sería 100 más 270. 270, 370. Ok, esta es mi ecuación diferencial. Aquí me falta una t más t es igual a 370. Ok, esta es la ecuación diferencial que tengo que resolver. Entonces, aquí una pregunta rápida y que podemos responder también rápido. Sería, ¿cuál va a ser el nuevo estado estacionario? O sea, ya aquí estaba 350, cambia la cantidad de calor, empiezo a contar con un cronómetro desde ahí, y ese es el tiempo cero. Y todo lo que sigue, pues es cómo va avanzando el tiempo. Si ese cambio se queda, voy a alcanzar un nuevo estado estacionario. O sea, un nuevo estado en el cual la temperatura ya no cambie. ¿Ok? Ese nuevo estado estacionario, pues me pueden decir rápido qué valor tendría. Lo puedo encontrar aquí rápidamente. ¿Cómo le hago? En el nuevo estado estacionario, cuando transcurre suficiente tiempo, el cambio de la temperatura con respecto al tiempo ya es cero. O sea, este término es cero, este término es cero, y lo único que me queda, ¿qué sería? Es igual a 370. Ok, esa sería la temperatura en el nuevo estado estacionario. Ok, y ese creo que es el inciso, como el inciso C, o el inciso, El inciso B. ¿es el inciso D? B. Ok. Entonces, en el inciso B nos dice que grafiquemos la respuesta a la temperatura. Entonces, aquí es donde voy a borrar el pizarrón. Y de hecho está en sus notas, o sea, todo lo que estamos viendo está en las notas. La ecuación diferencial que hay que resolver, y que me acordé más bien en la parte en la que me quedé y que les dije que tenía ciertas dudas, pues fue para resolver esta ecuación diferencial, que es de segundo, se le llama de segundo orden porque la derivada más grande que tengo es una derivada al cuadrado. 10 más 12 más t es igual a 370. Esta es mi ecuación diferencial, ¿ok? Entonces, para resolver esta ecuación diferencial, quedamos que este tipo de ecuaciones diferenciales, que son de orden superior, la solución que se propone cuando estos coeficientes son constantes, la solución que se propone es t es igual a e a la m t. Ajá, esa es la solución que siempre se propone. Entonces, ¿qué es lo que hago? Empiezo a derivar. La primera derivada de t con respecto al tiempo sería m e a la mt. La segunda derivada de t con respecto al tiempo sería m cuadrada e a la mt. Ya que tengo esto, lo sustituyo en esta ecuación diferencial y tengo que resolver la ecuación homogénea. La ecuación homogénea es cuando esto se iguala a cero. Entonces me va a quedar así. 10 m cuadrada e a la mt más 12 m e a la mt más e a la mt. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Este lo estoy sustituyendo aquí, este lo estoy sustituyendo acá, este lo estoy sustituyendo acá, y esto lo igualo a cero. ¿Ok? Y esa es una de las soluciones de la ecuación diferencial. Entonces aquí yo me fijo y puedo factorizar la e a la mt. No hay ningún valor de e, o no hay ningún exponente al cual yo pueda elevar e que me dé cero. Entonces eso nunca va a ser cero, y esto me va a quedar 10m cuadrada más 12m más 1. Y esta ecuación es la que tengo que resolver. O sea, yo tengo que encontrar qué valores de m hacen que esto sea igual, que todo este término sea igual a cero. Y esto pues es una ecuación cuadrática que ya está resuelta en sus apuntes, y los valores de m son los siguientes. Déjenme encontrar dónde está. En los apuntes estamos en la página 3.
Y los valores de M que hacen que esto se cumpla, Menos 0.09. No sé, 009. estoy en la página 2. Sí. En la página 2 está resuelta como por en medio. El valor 1 de M es menos 0.09009 y menos 1.1099019. ¿Alguna duda de esos valores de dónde salen? de la fórmula general. De la fórmula general, exactamente. Yo digo, el valor M es igual, sería menos B, menos 12, más menos la raíz cuadrada de B cuadrada, 12 al cuadrado menos 4 por A, por 10, por C, que es 1, entre 2A, que sería 2 por 10. De aquí salieron estos dos valores, uno cuando sumo, otro cuando resto. Hasta ahí está entendido. Sí. Ok, miren, ya pasó más de media hora. Qué rápido se ve el tiempo. Yeah. Ni se siente. No, pues ahorita no lo siente, pero Mm. después vamos a ver cómo el tiempo se agota y no vamos a avanzar mucho. Entonces vamos a terminar esta sesión y vamos a pasar a la otra, las de las 12:30. Orlando, ponga atención, 12:30. Sí, maestro, sí, sí. No se vaya a meter a las de las 12 y me diga, es que el vínculo, la contraseña no funciona. ¿Quién se está riendo sospechosamente? Orlando. ¿Ahora qué traen? Maestro, mi compañera Gina tiene su celular en su clase. Sálgase de su casa. Orlando anda en Face, profe. Sí, los voy a sacar de su casa. Orlando anda Entonces, así comiendo, como dicen los maestro. memes. Ok, vamos a acabar esta sesión y vamos a entrar a la otra. Ok, Ok. sale.